Dios te bendiga, familia en Cristo. Acá tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano, Planeta Tierra, 29 de marzo del 2015, 7:34 de la noche. Hoy vamos a hablar de un tema interesante: Jesús y la política. Jesús y la política. En los últimos años, vamos a decir, hemos notado cómo se ha incrementado la participación de dirigentes de la iglesia cristiana evangélica principalmente, que se han integrado a las actividades políticas. Nos hemos encontrado con pastores, ministros y ministras que se han metido activamente al proselitismo político. Algunos han alcanzado escaños en los congresos y en las alcaldías de sus países, otros también aspiraciones presidenciales. Han dejado a un lado el ministerio que una vez tuvieron para dedicarse a la política. Todos sabemos que hay muchas metas en la vida de los seres humanos. Para algunos seres humanos es importante el liderazgo, es importante atraer masas, es importante el aplauso, es importante sentirse admirados, sentirse aplaudidos, sentirse reconocidos, y para algunas personas una de las metas más importantes en su vida es llegar a posiciones de alta dirección. Para hombres y mujeres que ya han logrado en su vida tener poderío económico, el llegar a ser presidentes de su país es algo que es como ponerle la tapa al pomo. Es algo como para un abogado o para algún juez llegar a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es una meta que muy pocas personas en toda la historia de los pueblos han logrado conseguir. No todos los ciudadanos han logrado ser presidentes de su país. Y por pequeño que sea el país, por insignificante en materia de influencia mundial, un presidente es un presidente. Entonces, en República Dominicana, como país que todo lo imita, que imita básicamente lo malo, casi nunca imita lo bueno, también aquí se han metido en la corriente algunos ministros evangélicos, entre comillas, a la corriente de la política. ¿Por qué digo entre comillas? Ya veremos más adelante. Y vamos a la Biblia, porque vamos a hablar de política y la posición bíblica respecto al proselitismo político y cómo ve Dios desde el punto de vista de la Biblia que su pueblo se enfoque en esta tarea. Primera de Samuel, capítulo 8, verso desde el 1 en adelante, vamos a leer, y dice, en el nombre de Jesús: Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: Tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: Considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey.
Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además les quitará a sus criados y criadas y a sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de su rebaño y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no les hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazle caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel le dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Palabra de Dios. Mire, yo creo que con leer esto yo no tengo que hablar más. Pero vamos a entrar en detalles, porque aquí el Señor le está diciendo algo importante a Samuel. Dice: mira, este pueblo se ha olvidado de todas las cosas grandes que yo he hecho por ellos. Ellos se han olvidado de cómo yo los saqué de la esclavitud, de cómo yo lo liberé de Egipto, de cómo yo lo pasé por el desierto y lo llevé a las mejores tierras donde emanan leche y miel. Cómo yo les cumplí las promesas que le hice a su padre Abraham. Cómo yo los he respaldado, cómo los he cuidado de sus enemigos, cómo los he protegido. Y ellos no me quieren porque quieren ser como los demás pueblos de la tierra. Quieren un rey. Me han rechazado, me han despreciado. Aún y les he advertido que es lo que les espera en manos de una autoridad humana. Ellos me han rechazado, pero está bien, dáselas. Nosotros los cristianos somos un pueblo escogido por Dios. Como bien dice la Biblia, somos real sacerdocio, somos linaje escogido. Hemos sido sacados del mundo de perdición, de un mundo de corrupción, de un mundo de pecados, para ser llevado a un lugar sano, a un lugar santo, a un lugar limpio, para que estemos juntos, unidos, preparándonos para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Nuestro Señor y Salvador Jesús no nos dio nunca un ejemplo, ni nos exhortó, ni nos encomendó que hiciéramos proselitismo político, ni que nos sumáramos a las actividades de los gobiernos del mundo. Muy por el contrario. Si nos vamos a la Biblia, al libro de Mateo, capítulo 28, nos damos cuenta en los versículos finales que el Señor Jesús dice: a nosotros, a los que somos sus discípulos, vayan por el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he enseñado. Esa es la encomienda que nos da Jesús a nosotros. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús en los evangelios, es para que tomemos un ejemplo de cómo nosotros debemos ser. ¿Por qué los discípulos de Jesús le decían maestro a Jesús? Porque Él les estaba enseñando. Cuando Él los encomienda, cuando Él los comisiona para que vayan por los pueblos de Israel a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a limpiar leprosos, ellos van luego que ya han visto en Él cómo es que se hace el trabajo, luego que ya están formados. Formados por Él, por el Maestro. Y si nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que Pedro y los demás discípulos del Señor pusieron por obra todas las enseñanzas que le dio el Maestro. Cuando Pedro y Juan levantan al paralítico que está en la puerta del templo La Hermosa, eso
recuerda cómo Jesús levantó al paralítico que le bajaron por el techo de una casa. Levántate y anda. Jesús le dijo, levántate y anda. Ellos le dijeron en el nombre de Jesús, levántate y anda. Cogieron la misma enseñanza del maestro y la pusieron en práctica. Cuando vemos también en el libro de Marcos, capítulo 16, vemos la encomienda de Jesús en el verso 15. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. O sea, la misión de nosotros es predicar el evangelio, no buscar votos. Se tiene la fantasiosa idea de que si los gobiernos de los países del mundo quedan en manos de cristianos, la cosa va a mejorar. La Biblia dice que no. El Señor dice que no, que todo tiende a empeorar, que nuestro camino en este mundo, las cosas van de mal en peor. Habrá más pecado, habrá más prostitución, habrá más pornografía, habrá más droga, habrá más homosexualidad, habrá cosas peores que solamente tendrán fin cuando venga Cristo a establecer su reino, a establecer su teocracia. Pero estos evangélicos se han metido en la cabeza que ellos tienen la solución al problema. O sea, que Dios está equivocado, que la verdad la tienen ellos. Que hay que meterse a hacer política para sanear la sociedad. Para sanear la sociedad lo que ellos tienen que hacer es poner a sus muchachos que tienen en sus iglesias a predicar el evangelio y a ganar almas para Cristo. Es cierto, la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades terrenales, debemos respetarlas, porque el que contra la autoridad se revela, contra Dios se está rebelando, porque las autoridades están para poner el orden. Pero viene un detalle interesante a todo esto, y viene una pregunta que yo me hago. Si yo me opongo a una orden terrenal, que va en contra de lo que Dios establece, yo estoy pecando. Si me voy literalmente a lo que dice la Biblia, sí estoy pecando porque no estoy obedeciendo la orden de una autoridad puesta por Dios o permitida por Dios. Sin embargo, no es así. Porque si un gobierno, un presidente, una autoridad militar, vamos a suponer que yo sea un militar, y que a mí me den la orden de ejecutar un civil, de matar a cualquier persona, y yo no cumplo esa orden, yo no pueden decir que yo estoy pecando, porque no respeté la autoridad de ese señor, porque no obedecí lo que él dice. Y los gobiernos terrenales tienen una gran característica, y es que cada día se ponen menos temerosos de Dios. Hay que aclarar algo, no es lo mismo trabajar en la administración pública que hacer política. Son cosas muy distintas. Usted puede ser un funcionario público, eso es maravilloso, servir al pueblo, servir al Estado. Eso es bueno, eso no es malo. Usted puede ser médico público, usted puede ser funcionario público, puede ser empleado público. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Estamos hablando de dejar de hacer la obra evangélica para dedicarse a hacer proselitismo político, a hacer campaña para alcanzar escaños en el poder, sean curules o sean la suprema magistratura de la nación, el presidente de la república, presidencia o vicepresidencia. Porque ¿cómo es que se hace campaña? Para comenzar, una campaña para diputado, que dentro del Congreso Dominicano es, vamos a decir, dentro de los dos cargos congresionales que hay en el país, es el menor. Una campaña para diputado cuesta cerca de $500,000. Una campaña para diputado cuesta cerca de $500,000. Hay campañas para diputados, dependiendo del partido y la circunscripción a la cual quieran aspirar, que fácilmente se meten el $1,000,000 y cuidado sin más. Ahora, calcule el salario de un diputado mensual y calcule en 4 años, que es lo que dura el periodo por el cual fue electo, si eso da o alcanza para cubrir la campaña.
Usted va a decir a mí que el diputado que busca 20 millones de pesos, estamos hablando de cerca de 600,000 dólares, o que busca $1,000,000 para una campaña, lo hace por amor al pueblo. Porque si lo hiciera por amor al pueblo, en vez de gastar ese $1,000,000 en una campaña, con ese $1,000,000 aquí se hicieran muchas escuelas, muchos asilos para ancianos y muchas policlínicas en sus comunidades. O ese $1,000,000 lo ofrendara a muchísimas instituciones que hacen una obra maravillosa y que se están cayendo a pedazos por falta de recursos. El salario que ellos ganan, usted lo multiplica por los 48 meses de servicio que le van a brindar al país y no cubre lo que cuesta la campaña. Pero aquí también se sabe que muchos congresistas responden a los intereses de grupos poderosos del país. Hay grupos empresariales que tienen su diputado y su senador para defender sus intereses. Entonces, ¿dónde va a sacar el evangélico? 40 millones para hacer campaña. O vamos a poner algo, 16 millones. ¿Dónde va a sacar $500,000 para hacer campaña? ¿Para qué? Si cuando va, para poder llegar, tiene que estar en un partido grande. Aquí hay 3 partidos grandes. ¿Y cuál de los 3 más corruptos? Y si usted llega por uno de esos partidos grandes, usted llega por el partido de poder, tiene que someterse a los lineamientos que le baje el gobierno. Perjudican o benefician al pueblo. Usted fue electo para eso. Y si no lo cumple, lo expulsan del partido. Y si usted está expulsado del partido, usted puede tener seguro que se la van a poner en China en el Congreso. Y que usted más nunca va a ser diputado. Salvo que usted se venda y se vaya para la oposición. Pero hay un detalle, la oposición, aunque la ley que presente el partido de gobierno sea buena, la oposición no la va a dejar pasar, porque no le conviene. Porque las cosas buenas que hacen los gobiernos, la oposición tiene obligatoriamente que encontrarse la mala. Porque solamente así tienen ellos la oportunidad, desacreditando las cosas buenas del gobierno, de ellos escalar en el gusto de la gente y poder llegar en un futuro a ser gobierno. Y lo mismo pasa con el gobierno. La única forma de mantener el poder es desacreditando a la oposición. Aunque el desacreditar a la oposición implique levantar falsos testimonios, hacer trampa, crear expedientes, falsificar expedientes, espionaje, compras de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro del ambiente político de estos tiempos? Tráfico de influencias, droga, mentira, simulación y dentro del plano espiritual, idolatría y ecumenismo. Yo les voy a poner un ejemplo. Todos los candidatos políticos de este país y tal vez del suyo dicen que creen en Dios, que aman a Dios y todo por el estilo. Acá en República Dominicana hay un sitio de procesión que se llama la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, en una provincia que se llama La Altagracia. En la capital de esa provincia, Higüey, hay una basílica, en la cual tienen un cuadro de la Virgen de la Altagracia. Y es el lugar de peregrinación de todos los católicos de República Dominicana y Haití. Todos los 21 de enero van a ese lugar a pasarle la mano a un cuadro. Los candidatos políticos, los líderes políticos del país, también van a eso. Y el presidente de la República es el primero que tiene que tirarse una misa. Todos los 21 de enero ahí. ¿Por qué el presidente va a esa misa los 21 de enero? Por una simple razón, es una tradición y eso tiene un costo político. Si el presidente dice, yo no voy a misa porque yo no practico idolatría, no, miren, se le revoltea a media República Dominicana porque este es un país eminentemente católico. Pero ese presidente que va, que tiene que hacer fila, tiene que pararse frente al cuadro, tiene que persignarse, tiene que pasarle la mano y al lado la primera dama que por protocolo llora frente al cuadro y dice palabras lindísimas de esa imagen que está ahí. Ese mismo presidente va a la iglesia evangélica, va a la iglesia evangélica y dice que el país necesita la comunidad evangélica para echar para adelante. Y le promete de todo.
a la comunidad evangélica? Lo primero que le promete es igualdad. Van a tener los mismos derechos que la Iglesia Católica. A mí no me interesa ser igual que la Iglesia Católica. ¿Para qué? Entonces nos encontramos con evangélicos que forman movimientos políticos. Aquí fue famoso un movimiento que se llamaba Evangélicos con Papá, que era un grupo de evangélicos que en el año 2012 se unieron para apoyar al candidato presidencial Hipólito Mejía, a quien le decían papá. Y ellos oraban y paseaban y hacían su campaña diciendo que Hipólito Mejía iba a ser el presidente de la República. Miren, se entiende que yo como comunidad cristiana y pueblo de Dios, antes de yo tomar una decisión, yo tengo que orarle al Padre y que el Padre me confirme. Si yo como grupo cristiano evangélico me uno a una tendencia política, se supone que es contestando una oración. Yo recibí la autorización de Dios, después de una oración en la cual Él me dijo, mira, apoya a Hipólito, que es el que va. Si yo como líder político, como líder religioso, exhorto a una comunidad evangélica a seguir un presidente porque es el que va a ganar, y ese presidente pierde como perdió a Hipólito, hay que ver cuál Dios fue que me habló. Hay que ver cuál Dios fue que me habló. Hay que ver cuál Dios fue el que habló. Ahora, a mí me llama mucho la atención que yo escucho pastores que exhortan a que los evangélicos se pongan a hacer política. A mí me gustaría que esos pastores que llaman a los evangélicos a hacer política, ellos se animen y formen un partido. Sí, hombre, que formen un partido, Partido de Evangélicos Dominicanos, el PED. Partido de Evangélicos Dominicanos, el PEDO. El PEDO, ese que le pega a ellos, el PEDO. Partido de Evangélicos Dominicanos, el PEDO. Que formen su partido y que le cuenten los votos. Que le cuenten los votos. Porque aquí en República Dominicana debe haber más de 1 millón de evangélicos. Y si tú tienes 1 millón de evangélicos, tú puedes contar con esos votos seguro, porque ahí te puso Dios. Tú no eres el Papa Upa de la Matica. Ahí te puso Dios. Mira, tú eres el hombre. Tú eres el que me va a sacar este pueblo de Egipto. Y vamos a que te cuenten los votos. Pero vamos a ver cuánto tú juntas para la campaña. Porque lo primero que tiene la Iglesia Evangélica Dominicana es que no es unida. Por ahí ya están fallando. No son unidos. Por ahí hay un problema, no hay unidad. Entonces hay otro detalle. Los evangélicos critican demasiado a los ricos y a los sectores de poder. Entonces, los empresarios, que son los que ayudan en la campaña a los gobiernos, no van a ir a alimentar las aspiraciones políticas de sus rivales y enemigos. Porque dime tú, necesitas dinero para la campaña. ¿Quiénes te pueden suplir más ese dinero? Oh, el mercado más fuerte que tiene la República Dominicana, el mercado licorero. Las casas licoreras. Tú vas a ir a las empresas licoreras de República Dominicana a buscar apoyo para tu campaña. Pastor, pastora, usted va a ir a las compañías licoreras a buscar apoyo para su campaña política. ¿Y sabe lo que significa eso, verdad? Pero hay un detalle, la política es un negocio redondo y mucha gente invierte donde es seguro. ¿Por qué? Porque cuidan su inversión. Y muchas personas van a ir a su iglesia, pastor o pastora que aspira a un cargo político, van a ir vestidos de ángel de luz a apoyarlo con una ofrenda. Y cuando usted viene a ver, es tremendo narcotraficante, tremendo traficante de niños, tremendo tratante de blancas, el que está con usted apoyándolo. Y hay otra situación bastante interesante con todo esto. Detrás muchas veces de todo esto hay una presión contra el Estado para que el Estado le dé los mismos reconocimientos que a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Dominicana y el presidente Trujillo firmaron un concordato en el cual la Iglesia Católica era la religión oficial de la República Dominicana.
Esa misma iglesia católica que apoyó a Hitler, que apoyó a Mussolini, apoyó a Trujillo. Y tienen un concordato firmado en el cual la religión oficial de República Dominicana es la católica. Los evangélicos han llorado y han pataleado, como usted no se imagina, para tener el mismo reconocimiento que la Iglesia Católica. Y una de las principales cosas que ellos exigen es que se les dé igualdad, porque a la Iglesia Católica se le construyen templos, a las iglesias católicas se les dan fondos, el gobierno le otorga fondos y muchísimas cosas. Ellos quieren tener esa igualdad. Ahora viene mi pregunta. Excelente, vamos a darle igualdad. Estamos igualitos a los católicos. El gobierno nos construye templos, el gobierno nos da fondos, nos hace aporte. Y los cientos de millones de pesos que colectan al año de ofrenda, diezmo, pacto, primicia, ¿qué van a hacer con eso? ¿También se lo van a clavar? ¿O se lo van a repartir entre los pobres? Yo estaba con una persona, un destacado empresario dominicano, y le estaba hablando de un proyecto de una mega iglesia que se está construyendo en el país. Una iglesia que tiene una inversión súper millonaria, un súper templo. Y él me dice, ven acá, ¿y no se supone que todo ese dinero es para repartírselo a los pobres? Necesita Dios ese super templo para ser Dios, para glorificarse. Necesita Dios esa inversión super millonaria en un templo cuando hay tanta gente pasando necesidades, pasando hambre. Necesita Dios que usted construya un megatemplo con la última tecnología en sonido, la última tecnología en video, para Él ser Dios. O usted lo necesita porque usted es un procurador del poder. Como dice el libro, el maravilloso libro, El Político, escrito por un maestro de la política, el doctor, como yo le digo, León Tebrea. Lea ese libro, El Político, radiografía íntima, para que usted sepa lo que hay detrás de un político verdaderamente. Usted conoce al político ahí. Entonces hay gente que se quiere meter a hacer política y nunca ha leído ni siquiera el manifiesto comunista. Y quiere hacer política. No ha leído Leviatán, no ha leído la República de Platón, no ha leído el Tratado de Política de Aristóteles, no ha leído ni siquiera un libro de historia patria y quiere hacer política. Pero es peor, evangélicos que no han leído la Biblia entera quieren hacer política. Para embrujarse con unos tigres que se la saben todas. Porque aquí hay muchos políticos ñame, pero aquí hay muchos políticos inteligentes también. Este que les habla estuvo metido hasta el cocote en la política. Y sabe lo que le está diciendo. Y les puedo garantizar una cosa, no hay cosa más sucia que la política. La pornografía es más limpia que la política. No ya que se lo digo yo. La pornografía es más limpia que la política. Porque en la política hay tráfico de droga, porque en la política hay homicidio, porque en la política hay tráfico de influencia, porque en la política hay abuso sexual de niños, porque en la política hay idolatría, porque en la política hay simulación, hay mentira, hay falso testimonio, hay atropello. Por eso la política es baja y es sucia. Porque en su esencia, la política está supuesta a ser la ciencia más pura y más limpia. Sin embargo, es la más puerca y la más asquerosa en la práctica. Este país en su historia no ha tenido un presidente que haya gobernado con temor a Dios. No lo ha tenido. Ni el que está ahora ni los que han estado antes. Han gobernado con temor a Dios. Ni les interesa, ni les importa el temor a Dios. Porque así como van a Higüey, a la Basílica, a sobar el cuadro de la Virgen,
Así van el Santo Cerro a sobar otro cuadro que hay allá. Y después bajan y van a la concentración evangélica del 1 de enero. Y si lo llaman los adventistas para una concentración, para esa van también. Y si lo invitan los budistas del barrio chino, para esa van también. Porque ellos lo que quieren es voto. A ellos no les importa a Dios. Ellos andan atrás de votos, atrás de liderazgo, atrás de imagen, y unos cuantos pastores evangélicos andan atrás de dinero. Porque cuando a Cristo se lo presentan ante Poncio Pilato, ¿qué dice él? Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Yo no me imagino, vamos a suponer, vamos a imaginar al apóstol Pablo. Vamos a imaginarnos al apóstol Pablo mandándole una epístola a Timoteo. Imagínate esto a Pablo mandando una epístola a Timoteo, diciéndole, mira Timoteo, Nerón es emperador de Roma, pero ese tipo a nosotros no nos conviene, porque ese hombre no ayuda a los cristianos, le está pegando fuego a los cristianos, está iluminando a Roma con cristianos prendidos en candela, se lo está echando a los leones para divertirse. Mira, ante una campaña que aquí estamos los cristianos con Calígula, dile a todos los cristianos de ahí, de Éfeso, que estamos con Calígula, que el día de las elecciones, para cuando vayan a elegir el próximo emperador, nos vamos con Calígula. Y el que no esté con Calígula me lo expulsa de la iglesia y me lo acusa de hereje y me lo acusa de gnóstico. Para que se vaya de ahí y los hermanos le corten los ojos. Porque esto es cristiano con Calígula. ¿Usted se imagina al apóstol Pablo en eso? ¿Usted se imagina al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, levantándole la mano a un aspirante a emperador de Roma? Ahora, usted puede tener seguro que más de un político romano fue a donde los cristianos a ofrecerle villas y castillos a cambio del apoyo de ellos, aunque su interés en realidad no fuera nunca convertirse a Cristo. Se puede tener seguro que a eso fue alguien. Y que ellos así mismo, como ellos eran gente verdaderamente temerosa de Dios, así mismo le dieron para atrás. Porque ustedes quieren saber algo, porque en esa época no había un afán tan grande ni tan interesado por el dinero, ni por el poder. Ellos no aspiraban al poder, no buscaban prestigio, no buscaban aplauso, no buscaban liderazgo. Ellos buscaban almas para Cristo. Eso era lo que ellos estaban buscando. Pero así como hay algunos que ven en la política una ambición de poder cubierta, hay otros que no se meten en política porque saben cuál es su posición dentro del pueblo de Dios. Y saben que tienen un rebaño que cuidar. Y que no van a abandonar su rebaño para ponerse a hacer caravana y para ponerse a estar buscando votos, cuando su verdadera misión es ganar almas para Cristo. Muchos cristianos se han fajado a buscarle votos a los partidos políticos y no se han ganado ni siquiera un alma para Cristo. Y anda buscándole votos a papá, al PLD, a todos los candidatos. Pero hay un detalle importante. Hacer política y pronunciarse contra las injusticias sociales son cosas muy distintas, porque el cristiano sí tiene un deber de pronunciarse contra las cosas que están mal. Sí hay un deber y hay un derecho que tenemos de pronunciarnos en contra de la legalización del matrimonio homosexual. Tenemos que pronunciarnos en contra de la legalización del aborto. Tenemos que pronunciarnos en contra de la corrupción. Nuestra voz se debe escuchar, claro que sí. Es un deber, no podemos quedarnos callados ante lo malo. Pero tenemos un deber por encima de esa pronunciación, que es la de ayudar al pronto establecimiento del reino de Dios en la tierra. Lo que pasa es que hemos jubilado a Dios. ¿Cómo pasó con el pueblo de Israel, que jubiló a Dios? Ahí lo vimos en el libro de Samuel. Ellos jubilaron a Dios. Entendían que Dios estaba viejo, como a veces hacemos los seres humanos con nuestros padres y con nuestros abuelos, cuando están viejitos. No le hagan mucho caso, que la edad lo tiene loco. No le hagan mucho caso, hazme caso a mí, que yo soy el que sé de esto. No le hagan mucho caso a papá,
que papá no está ni a mamá, que ya los años lo tienen totado. Hazme caso a mí. Pero esa gente tiene una sabiduría y una inteligencia fruto de toda una vida. Que tú, por más inteligente, por más libros que hayas leído, por más psicólogo, astrólogo, cosmólogo, ingeniero, médico, lo que tú seas, tú nunca has tenido. Porque ese viejo de 80, de 70, de 60 años, ha vivido 70 años. Y tú apenas tienes 22, tienes 23, tienes 30. Y tú quieres ahora saber más que él. Pero a Dios lo han jubilado. A Dios entienden que Dios está viejo y que a Dios lo vamos a necesitar. ¿Usted sabe cuándo? Cuando necesitamos ayuda ya de verdad. Porque cuando se busca sabiduría de verdad, usted no va a ir donde un carajito de 15 años de donde 20 a buscar qué. Usted va donde un viejito. Esos viejitos que apenas pueden caminar, para que él le dé un consejo. Y ese consejo usted lo coge porque usted sabe que está recibiendo palabras de sabiduría. Pues eso mismo está pasando. Hacemos en la vida de todo, y cuando necesitamos conocimiento, sabiduría verdadera, acudimos a Dios. Lo tenemos jubilado, pero lo tenemos como un asesor cuando tenemos la canoa llena de agua. Cuando ya el agua nos está llegando a la boca, que nos estamos hundiendo, entonces acudimos a Dios. Y Él en su inmensa misericordia mete la mano y nos ayuda. Pero hay un punto importante. Toda autoridad es permitida por Dios, claro que sí. Pero es permitida por Dios, ¿por qué? Porque el mundo decidió darle la espalda a Dios. Hitler, Mussolini, Trujillo, Pinochet, Castro, Saddam Hussein, George Bush, Slobodan Milosevic, Muammar Gaddafi, Ceausescu, Stalin, el Kaiser de Alemania, esas autoridades, Napoleón Bonaparte, Genghis Khan, todas esas autoridades, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Kim Il-sung, todas esas autoridades fueron permitidas por Dios. Y todas esas autoridades le dieron fuete al mundo. Porque el mundo decidió confiar más en ellos que confiar en Dios. Y todavía hoy hay gente que respalda y venera a esos personajes. Gente que muy poca cosa buena hicieron por el mundo. Pero la gente los prefirió a ellos que a Dios. Pero han habido gente, religiosos, que han sabido asumir su papel de líderes religiosos y que han sabido ponerse los pantalones como tienen que ponérselo para defender los verdaderos intereses del pueblo, sin necesidad de aspirar a hacer política. Hubo un sacerdote salvadoreño llamado Oscar Arnulfo Romero. Dice la Biblia que no hay amor más grande que el que da la vida por su prójimo. Y Oscar Arnulfo Romero dio la vida, dio su vida por una situación de abuso que estaba ocurriendo en El Salvador. Y a mí puede salirme todo este evangeliquito, enganchado evangélico, a decirme ahora que yo soy ecuménico. Y a decirme que yo apoyo a los católicos. Digan lo que ustedes quieran. A mí me da trepito esa vaina. Pero yo voy a poner el discurso de Oscar Arnulfo Romero, la homilía del 20 de marzo de 1980, para que ustedes vean cómo es que habla un hombre temeroso de Dios. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios.
una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Así habla un hombre de Dios. Así habla un hombre de Dios. Respete los mandamientos de Dios. Trabaje con temor a Dios. Esa palabra le costó la vida a Oscar Arnulfo Romero, asesinado mientras levantaba el cáliz en una misa que estaba celebrando. Un tiro medio a medio del pecho con una M16. Pagó con su vida el pedir que se cumpla lo que Dios establece. ¿Qué dijo Oscar Arnulfo? Vamos a respetar los mandamientos de Dios. Le costó la vida. Ahora dicen otra cosa. Métanse a hacer política para salvar el mundo. Esto está podrido. Y Dios dice que esto va de mal en peor. Pero ellos dicen que no. Ellos dicen que no, que nosotros lo limpiamos. Entonces yo exhorto a esos dirigentes políticos dominicanos y de otras partes del mundo también, que forman un partido con todo su evangélico y vamos a contarle los votos. Vamos a contar los votos, a ver si es verdad. A ver si es verdad que tú eres un líder y que tú mueves más, vamos a contarte los votos. ¿Por qué tú no te tiras? Vamos a contarte los votos. Anímate. Anímate. Vamos a contarte los votos, a ver cuánto tú sacas. Porque primero para ganar, puedes aspirar regidor. Y si tú le das Roma a los tigres, el 16 de mayo, el día de las elecciones, no van a votar por él. Porque aquí los tigres toditos están sentados en las esquinas esperando que el candidato vaya con ron. El que dé más ron y más cerveza, por ese votamos. Y tú como evangélico no puedes ponerte a repartir bebida alcohólica. La hacer campaña tiene que salir con una discolá y con merengue con mambo. Merengue encendido y dos morenas dando golpes de cintura y bailando el perrito y haciendo competencia de reggaetón y de dembow. El evangélico no se va a poner a eso. Entonces, si tú vas a salir a buscar votos, regando trataditos, repartiendo jugo de naranja en vez de cerveza y poniéndole música cristiana en vez de dembow a los tigres del barrio, tú no vas a sacar 3 votos. Nadie va a votar por ti. Porque mientras el tipo está con el caldero con telaraña, porque tiene 3 días que no prende la estufa, aparece un político que le regala 1,000 pesos para que coma. Y ese agarra 1,000 pesos, se bebe 800 y cocina 200. Y ese va el otro día, es el primero que está haciendo fila echándose voto por ese candidato. Eso se llama compra de conciencia. Entonces tú como cristiano tú no puedes comprar conciencia. También esos partidos políticos donde ven que tienen una calle o un barrio o un pueblo donde la oposición tiene todas las de ganar, ellos compran cédulas.
porque tienen el padrón y saben de qué partido es cada quien. Entonces ellos identifican a los que son del partido de la oposición y van el día antes de las elecciones y le compran la cédula. Le dan 50, 100 dólares por la cédula y se la devuelven después de las elecciones, al otro día se la devuelven la cédula. Entonces tú como evangélico, tú no puedes hacer eso, tú no puedes coger los diezmos de la iglesia, de las ofrendas, las primicias, los pactos, tú no puedes venir y usarlo para comprar conciencia. Entonces, ¿qué tú aspiras? ¿Que va a venir una legión de ángeles del cielo a votar por ti? Ponte a hacer lo que te corresponde. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ganar almas para Cristo. Ese es tu trabajo, no es otro. Ese es tu trabajo. No descuides tu ministerio por estar queriéndote postrar ante Satanás. Y yo te voy a leer Lucas capítulo 4, versículo 5. Cuando Satanás tentó a Jesús, oye lo que él le dice. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. ¿Usted cree que si esos reinos no hubieran sido, Jesucristo no los pareció como no, Señor? Esos reinos son de mi Padre, esos reinos son míos, esos reinos no son tuyos. No. ¿Qué le dice? Si te postras y me adoras, yo... Es postrarse ante Satanás. No necesariamente postrarse ante Satanás significa que tú haces un pacto con él para que él te nombre presidente de la República. Tú no tienes que hacer un pacto con el diablo para eso. Apoyando la mano que tú no estás postrando ante él. Apoyando lo mal que ya tú te estás postrando ante él. Porque si tú como candidato político, al cargo que sea, no te metes en una iglesia católica a adorar imágenes, a sobar los cuadros y a prenderle velas a las imágenes que están ahí, los católicos no van a votar por ti. Tú necesitas esos votos. Tú sabes que en los cargos públicos existe el tráfico de influencia, existe el clientelismo, existe el amiguismo. Y si tú llegas a una institución pública, tú tienes que sacar gente que pasó a la jefatura del poder. Entonces tú estás mandando para la calle muchísimos padres de familia que necesitan su trabajo. Tú estás votando mucha gente que no trabaja y que no hace nada, pero también estás votando gente que trabaja y que necesita su trabajo. Y que lo está haciendo honestamente y decentemente. ¿Para qué? Para darle paso a lo tuyo. Y eso no es de Dios. Entonces, queridos hermanos, abran los ojos, lean la Biblia, dejen de estar llevándose de gente que cada día se inventan un disparate nuevo, cada día están más antibíblicos y cada día tienen menos temor de Dios. Hagan su trabajo, que es predicar el Evangelio y ganar almas para Cristo. Métanse en los callejones, no a buscar votos, sino a ganar almas para Cristo. Hagan una caravana, no para buscar votos, no para demostrar que ustedes tienen gente que lo siga. Hagan una caravana dispuesta a rescatar a un reguero de muchachitos que están en la calle echando carrera, vendiendo robo, usando drogas. Vayan a la bolita del mundo, justa que están ahí. Vayan a la Duarte, a la avenida Duarte, que eso está lleno de prostitución. A la avenida San Vicente de Paúl, que ya no le caben más travestis. Vayan por ahí a predicar el Evangelio. Vayan a las cárceles, vayan a los hospitales. Hay demasiada gente que necesita de la palabra de Dios. Pero ustedes están buscándole votos a un reguero de políticos que al final de cuentas
no van a hacer nada por el país. Dios te bendiga. Tu hermano en Cristo, Héctor Antonio Brea, Santo Domingo, República Dominicana. Vete a una iglesia cristiana de verdad. No vaya a iglesia donde te mandan a meterte político, donde lo que quieren es dinero, pacto económico, y todo es dinero, y siempre tienen una necesidad. Siempre la iglesia, yo no sé, mientras más grande la iglesia, más en olla están. Siempre están desbaratados con una crisis económica. Ahí no vaya, que esa gente lo que son unos vividores, unos buscavidas, unos atrapacheles. Tampoco vaya a iglesia donde le ponen imágenes, cuadros, que le prenden velo y le ponen flores. Órale al Señor. Vive tu vida, una vida agradable al Señor. Y recuerda cuál es la verdadera religión que a Dios le gusta. Santiago 1:27. Que ayudemos a los pobres, a la viuda, a los enfermos, a los presos. Y nos alejemos de la contaminación del mundo. Y política, como se vive en estos tiempos, que contaminarse. No te contamines. No le des gusto a Satanás. Te amo mucho. Amén.